Paneles solares. Voy a analizar un Tier 1, en concreto un módulo bifacial de la marca ZN Shine. Vamos a ello. Bien, aquí lo tienes. En este caso empezamos por el nombre. Como siempre, un nombre totalmente indescriptible y muchas veces ni siquiera reconocible. ZXM7UHLDD, que está muy bien porque los propios de ZN Shine en este caso lo pueden entender, pero el resto del mundo no. Lo primero que sí que podemos encontrar son las 144. Esto normalmente hace referencia al número de celdas que lleva el módulo. Ya intuimos que puede llevar 72 medias celdas, o sea, 144. 144 medias celdas, 72 celdas enteras. 16 busbar, half cell, N-type, topcon, bifacial, double glass, monocristalline, PV module. ¿Vale? Muy bien, muy buena descripción. Con el título no tenemos ni puñetera idea de lo que nos está diciendo, pero después sí. 16 busbar, por cada celda hay 16 busbar, módulo de media celda, tecnología monocristalina N-type dispuesta como topcon. Bifacial. Podemos producir tanto por la cara frontal como por la cara posterior. Perfecto. Double glass, doble cristal, bueno, en principio más resistente. Las potencias de este modelo nos van desde 555 a 580 vatios. Habrá que ver si son 555 o 580 vatios sumando la cara frontal y la cara trasera o solamente se está refiriendo a la cara frontal. Muy importante. 22,44% de eficiencia máxima. Habrá que ver si estaban hablando de la eficiencia de celda o la eficiencia de módulo. Muy importante. Y una degradación anual del 0,40%. Como siempre, esto es medido en condiciones estándares de laboratorio. En condiciones reales de trabajo puede ser que esta degradación sea mayor. 12 años de garantía de producto y 30 años de garantía de producción, de salida, de potencia de salida. ¿De acuerdo? Bueno, pues no está mal. En principio no está mal, es un modelo que está bien. Relación comercial. Comentarios comerciales. Celdas de excelente eficiencia. No tiene PID, pero no tiene PID porque es tipo N. Tier 1 está dentro de... Tier 1 recuerda que no quiere decir que el módulo sea de calidad, sino que el fabricante es bancable según una institución que se llama Bloomberg. Tier 1 hace referencia a la bancabilidad del fabricante según una entidad financiera que se llama Bloomberg. Y además aquí lo pone. Pues normalmente quieren asociar Tier 1 a calidad, se aprovechan de esto, ¿no? Pero aquí lo dice claramente. Global, Tier 1, Bankable, Brand, etc. Tecnología bifacial, un 25% de potencia adicional que puedes ganar. Better Weak Illumination Response, More Power Output in Weak Light Condition. Esto quiere decir que funciona bien o funciona mejor que otros módulos cuando tenemos baja irradiancia, pero eso también es gracias al tipo N. Etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, lo típico que te vas a encontrar o que te podías llegar a encontrar con cualquier módulo que utiliza celdas tipo N. Vamos aquí a los dibujitos. Medidas, las tenemos aquí abajo, pero las vamos a hacer aquí a zoom, ¿vale? Medidas. 2 metros 279 centímetros de largo por 1 metro 134 de ancho. 1 metro 134 de ancho está bien. 2 metros 279 para las tecnologías que tenemos hoy en día está bastante bien. Estamos viendo ya módulos de 2 metros 40 de alto, lo cual es una salvajada, sobre todo si queremos instalarlo en techo. Importante también ver la altura del marco para elegir bien las grapas intermedias y grapas finales que van a ir acompañando la estructura. Tenemos las curvas IV para un módulo de 570 vatios, el ejemplo para un módulo de 570 vatios. Las curvas IV y las curvas PV, muy útiles cuando sacamos curvas IV en campo para poder compararlas con esto. Por ejemplo, también se puede hacer la comparación en mano. Y vamos con las características eléctricas. Algo muy interesante de las características eléctricas, bueno, siempre vamos a tener las diferentes potencias que tiene este modelo de 555 a 580, por lo tanto, entendemos que la potencia de la que nos habla aquí arriba el módulo es de la parte frontal, no de la parte trasera, porque la parte trasera siempre se pone en otro lado de la ficha técnica, que están aquí abajo, ¿vale? Electrical characteristics with the 25% rear side power gain. Condiciones estándares de laboratorio para la parte frontal, condiciones estándares de laboratorio para la parte trasera, ¿de acuerdo? Bien. Dato interesante, aparte de la intensidad, podemos generar una intensidad de corriente de salida de 13, por ejemplo, el de 580, estoy con el de 580, de 13,56 amperios,
Con lo cual, tenemos que tener cuidado a la hora de seleccionar el inversor, porque este módulo pues, ya está pensado para ir con inversores de potencia altas. Como siempre digo, normalmente los módulos avanzan más rápido que los inversores. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que los módulos cada vez nos van a dar más intensidad y los inversores les cuesta un poquito, los fabricantes de inversores les cuesta un poquito más adaptarse a estas nuevas intensidades. ¿De acuerdo? Pero el dato interesante es la diferencia que existe entre la potencia, el voltaje en el punto de máxima potencia y el voltaje en circuito abierto. ¿Y por qué es muy interesante? Porque estamos hablando de casi 10 voltios de diferencia. Estamos hablando en condiciones STC. Estos 10 voltios de diferencia, estos 10 voltios de diferencia, si no tenemos cuidado, si no hacemos bien el cálculo de cuántos módulos podemos llegar a conectar en serie, podemos darnos un disgusto. Hay gente que lo hace mal, hay gente que utiliza como voltaje de referencia para saber cuántos módulos puedo llegar a conectar en serie a un inversor, el voltaje en circuito abierto. Y no es así. Tienes que calcular el voltaje en circuito abierto de un módulo en las condiciones más frías del año, pero también el voltaje de la serie, el voltaje de un módulo cuando está operando en su punto de máxima potencia. Es decir, que también tienes que calcular cuál es el voltaje del punto de máxima potencia del módulo en condiciones reales de trabajo de tu sitio y ver cuál es el que tú te quedas. Igual cuál es el que tú te quedas, ¿de acuerdo? Entonces, cuidadito, porque a veces el más restrictivo es el de arriba, o a veces el más restrictivo es el de arriba. Entonces, tienes que calcularlo siempre. Hay veces que la diferencia en condiciones SDC del voltaje en el punto de máxima potencia y el voltaje en circuito abierto es pequeñita. Bueno, pues si nos equivocamos calculando no pasa nada, pero aquí hay casi 10 voltios de diferencia y poner más módulos de los que debes puede ser pernicioso para el inversor. La parte mecánica, los datos mecánicos muy bien explicados. Oye, monocristalino tipo N, perfecto. Las celdas, 144 celdas, 144 medias celdas, 72 celdas dispuestas en 6 columnas de 24 medias celdas, 6 columnas de 24 medias celdas. Las dimensiones del módulo, importante a la hora de diseñar nuestro proyecto, importante a la hora de elegir el marco de estructura, las grapas intermedias y finales, 30 milímetros, parece que se está estandarizando por ahí los nuevos modelos, 30 milímetros. El peso, pues el peso 31,5 tampoco es muy relevante porque módulos de estas dimensiones ya lo van a tener que mover 2 personas sí o sí. Conectores MC4 compatible. Y fíjate, o sea, compatibles con MC4, compatibles con Staubli. Y fíjate que dice, y esto me parece muy bien, pone un asterisco que dice, por favor, referirse a la ficha técnica de la región, es decir, bueno, pues tú hablas con tu distribuidor y que te pase la ficha técnica del módulo que te van a mandar para saber cuál es el conector específico que va a llevar este módulo. ¿Por qué? Porque tú no puedes, y esto lo diré en cada análisis que haga, tú no debes poner 2 conectores, un macho y una hembra, enchufarlos cuando no son del mismo fabricante, porque eso no cumple ninguna norma eléctrica. La homologación de que se cumple con la IEC y que por lo tanto ese conector es un conector pues, que cumple con que no va a entrar humedad, que no va a entrar polvo, que no propaga llama, etcétera, todas esas cosas que tiene que cumplir la conexión de 2 conectores. Si no son conectores de la misma marca, aunque los 2 por separados sí cumplan, el momento que se juntan no cumplen, si no son de la misma marca. Por eso es importante saber qué conector lleva el módulo, para que el conector que tú tengas que poner, que tú tengas que comprar, pongas exactamente el mismo. Las características NMOD son en otras fichas técnicas, lo verás como NOCT, ¿vale? El NOCT en cualquier caso es 44 grados centígrados, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que cuando este módulo se somete a 800 vatios por metro cuadrado de irradiancia y a una temperatura ambiente de 20 grados centígrados, temperatura ambiente de 20 grados centígrados, la temperatura de la celda es de 44 grados. Muy importante, porque esto es lo que nos va a permitir relacionar la variación de la temperatura de la celda con la temperatura ambiente, ¿de acuerdo? Los coeficientes de temperatura, el coeficiente de temperatura de la potencia máxima varía, no me gusta esta variación, pero por ejemplo, no me gusta cómo está expresada, mejor dicho, esta variación, pero bueno, es un coeficiente de temperatura bastante bueno, ¿vale? Bastante bueno. ¿Cómo leer las características de la parte trasera? Esto es muy importante, porque hay veces que la gente se acoge a esto como un clavo ardiendo. Cuidadito, porque aquí te dice
que, por ejemplo, para un módulo de 580 vatios, en condiciones estándares de laboratorio, sometida a la parte trasera, teniendo en cuenta la parte trasera, se sube a 725 vatios. Pero eso no quiere decir que el módulo te vaya a dar 725 vatios, porque la radiación o la potencia que tú puedes sacar de la parte trasera del módulo va a depender de muchísimos más factores que de la potencia frontal. La potencia frontal es con la radiación directa, por decirlo así. Todos los días sabemos, podemos tener una previsión de la radiación que vamos a tener. Tenemos que tener la precaución de tener el módulo sin sombras, sin suciedad, pero para la parte trasera, el módulo se va a alimentar de la radiación de albedo, que es la radiación que rebota en los sitios. Por lo tanto, si nosotros lo sometemos la parte trasera como si lo estuviéramos sometiendo en la parte delantera, pues sí que podemos ganar un 25% más de potencia, pero la realidad es que no lo hacemos así. La parte trasera no la sometemos a radiación directa, la sometemos a radiación de albedo. Y por lo tanto, esto no se puede coger como lo dice en la ficha técnica, que además esta ficha técnica la avisa aquí abajo, ¿vale? Ganancia bifacial. La ganancia adicional de la parte trasera comparada con la parte delantera en condiciones estándares de laboratorio. Depende del montaje, la estructura, si la estructura genera sombra sobre el propio módulo o no, de la altura, de cuánto nos separamos del suelo. Cuanto más nos acerquemos al suelo, más opaca es la sombra. Cuanto más nos alejemos, más radiación de albedo viene, de la inclinación, del ángulo de inclinación, etcétera, ¿vale? En concreto, fíjate, lo dice aquí, del albedo que viene del suelo. Así que esta ficha me gusta mucho, me gusta cómo está explicada. El módulo me parece un módulo bastante potente, con muy buena eficiencia, pero eso se lo tenemos que atribuir a que lleva una celda N-Type. Así que échale un vistazo tú por tu cuenta, te animo a analizar más módulos y que si quieres saber más, vete a luiscandela.com, luiscandela.com, luiscandela.com.